Hola, buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos visualizar, ayudar y concienciar. ¿Cómo? De la mejor forma posible, escuchando diferentes historias de personas con diabetes. Hoy tenemos con nosotros a un chico muy especial que muchos de vosotros y vosotras conoceréis seguro, sobre todo a los que os guste el motor. Tenemos a Kilian Meyer. ¿Qué tal estás, Kilian? Hola, muy buenas, muy bien, la verdad. Y con ganas de empezar el nuevo año, ya 2022, otro año más, a ver si podemos volver a competir. Eso es, feliz año, estamos a 3 de enero, así que feliz año a todos y a todas. A por esos sueños y a perseguirlos con toda la fuerza del mundo. Bueno, Kilian, aunque muchos ya te conocen, pero preséntate un poquito para que los demás te conozcan. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy un adulto ya, o adulto formándose de Barcelona, que está estudiando actualmente ingeniería mecánica en la ciudad de Zúrich, en Suiza. Y tengo doble nacionalidad, también por eso escogí irme a estudiar a Suiza. Y la verdad es que empecé desde muy pequeño con los coches. La pasión viene de mis padres, sobre todo de mi padre y de mi abuelo. Y ellos ya desde que yo era pequeño me involucraron y empecé con el mundo del motor en un pueblo cerca de Barcelona, así que desde ahí ha ido todo evolucionando. ¿No? Ya me imaginaba que ese apellido tenía que tener alguna ascendencia, esa, que tu padre es sueco, entiendo, Es ¿no? suizo y Suizo, perdón. viene de la parte francesa de Suiza. Vale. Bueno, y bueno, pues viven aquí en Barcelona desde hace años y nos comentas que esa afición por los coches, por el motor, te viene desde pequeño, en parte por tu padre y por tu abuelo. Porque tú empezaste a los 6 años, si no he leído mal. Bueno, exactamente fue a los 5 que me regalaron, bueno, a los 5 empecé con los cars de alquiler y a ir cada día al circuito en el pueblo del Vendrell, que está en Tarragona. Y a los 6 me regalaron el primer coche y desde entonces no me he bajado. Pero bueno, ahora estoy viviendo en Suiza. También he estado un año viviendo en Milán, también por las carreras. Y ahora estoy, bueno, volviendo y yendo porque mi familia está en Barcelona, entonces para Navidades y vacaciones me Lógico. vengo a Barcelona. Claro, tendrás ganas de estar con ellos. Pero es impresionante, ¿eh? Desde tan pequeñito ya los coches te llamaban la atención. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época o qué te han contado tus padres? ¿Cómo te sentabas en el coche? Se comportaba Kilian de pequeño con ellos? Bueno, primero de todo, el primer año en el karting fui bastante kamikaze. Eh, tuve algunos accidentes y entonces tengo algunas marcas en la cabeza por los accidentes, pero sí, siempre me han dicho que he tenido mucha pasión, que ha sido lo que más he querido y cuando me invitaban a fiestas yo prefería ir a conducir o cuando tenía carreras me iba encantado y además me iba con mi padre. Entonces era siempre pues un buen enlace y siempre eran unos buenos tiempos que cada año se ha ido convirtiendo en más competitividad, pero que siempre ha estado la pasión y siempre va a estar la pasión por el mundo del motor. Está claro, ¿no? Eso es. ¿Cuándo empezaste a competir? ¿Cuándo se empezó a transformar esa pasión, esa afición, esa forma también de pasar un tiempo muy, muy chulo con tu padre, ¿no? De compartir algo con él, a empezar a competir. ¿Cuándo empezó? Bueno, la primera carrera que hice, si no recuerdo mal, fue con 7 años, que era lo legal. O sea, antes de los 7 años no podías competir. Y me acuerdo que el coche me iba enorme, el casco era enorme, entonces parecía un muñequito con una cabeza gigante. Así que empezó con 7 años y hasta los 16 años estuve en el mundo del karting y luego hice el salto a las fórmulas
a Fórmula 4 exactamente, y ahora estoy intentando dar el salto a Fórmula 3. Fórmula 3. Bueno, pero ¿eso cómo funciona? Porque claro, para la gente más normal, ¿no? Esto suena como muy lejos, ¿no? Tu padre, has dicho que esto te venía de tu padre, porque tu padre también era aficionado, tenía algún contacto con el motor de forma especial. ¿Cómo fue? No, no, mi padre ha sido un aficionado, pero no ha tenido el privilegio de poder conducir, pero sí que cuando vio que me encantaba, sí que me apoyó y me apoya, y pues hemos hecho el camino juntos, también con el resto de la familia, porque al final es un esfuerzo de todos, Claro. pero sí que fue todo porque empecé a conducir en el circuito de alquiler y me gustó y además iba bien, y pues ha ido evolucionando, pero no ha habido ni contactos, ha sido simplemente pues por, por pasión, y al final pues si lo haces bien pues te va ayudando a la gente, así que... Y animando. Y las competiciones en esas edades tan, bueno, pues de 7 a 15 años, que eran los fines de semana, me imagino, ¿no? O sea, ¿tú ibas al cole o cómo iba, cómo era esto? ¿Cómo se Ha organiza? ido, ha ido evolucionando. A los 7 sí que te ibas el viernes por la tarde, o a lo mejor en algún fin de semana, porque los circuitos están más lejos, normalmente eran regionales o a veces nacionales. Entonces sí Claro, que un jueves por la tarde, y esto al principio del todo, pero luego cuando empiezas a llegar a los 11 años, 12 años y tienes el privilegio de poder correr en el extranjero, y así que ya empiezas a irte un miércoles o un martes o el lunes incluso, entonces estás todo el toda la semana fuera, y la verdad es que la escuela también me ha ayudado mucho porque me han facilitado, pero bueno, siempre he tenido la norma en casa de que si no habían buenas notas no podía correr, porque al final el mundo del motor es un plan B de momento, porque es un mundo muy caro, entonces si no hay los sponsors no tienes nada, entonces el primer plan es los estudios, y pues aún así con los estudios hay que compatibilizar con el mundo del motor. pero es mucha carga, ¿eh? O sea, hay que ser muy responsable, muy constante, ¿no? Para tener, bueno, pues esa gran afición y esa gran pasión por el motor y un esfuerzo que estás llevando a cabo, ¿no? Compitiendo. Y luego también pues, los estudios, ¿no? Que me parece fundamental, me parece genial, pero que hay que tener mucha capacidad de sacrificio y esfuerzo, ¿no? Y constancia. Sí, sí, al final si no tienes la pasión y no amas lo que haces, al final no te salen las ganas, no buscas el tiempo para poder hacer las dos cosas, y además para hacer las cosas hay que hacerlas bien, entonces Exacto. no las haces bien, mejor dejarlo y buscar otro camino. ¿Qué te decían tus compañeros y compañeras de clase? Porque claro, tener ahí de compañera un piloto, ¿qué te decían? Bueno, he tenido mucha suerte y la verdad es que la mayoría de amigos siempre me han apoyado, me siguen apoyando, y siempre han estado eh, asombrados por lo que he podido hacer, porque al final he estado en una escuela bastante estricta, entonces pues estar en la escuela estricta, luego en el mundo del motor y además entrenar para prepararte, pues ha sido Claro, difícil, pero sí está muy bien rodeado y estoy muy contento de cómo está yendo. cuando estuviste compitiendo con el karting, me imagino que las competiciones serían pues lo que habías comentado, ¿no? A nivel regional, también nacional. ¿Y cuándo empezaste a dar el salto también ya a marchar al extranjero? Empezó exactamente la edad, no me acuerdo, pero sí que fue alrededor de cuando debuté, un poco antes. Sí que fue cuando empecé a me mudé a Milán, a Italia, para estar con el equipo de karting, porque hay fábricas de equipos, entonces me mudé a Italia porque tienen sede ahí, y como la escuela suiza, que es donde he estudiado hasta el bachillerato, tienen escuelas en todo el mundo, pues hice el cambio de la escuela suiza de Barcelona a la escuela suiza de Milán, y entonces también podía compatibilizar correr en el extranjero y ir cada fin de semana a la fábrica a entrenar o a limpiar o a preparar el coche, y entre semana estar en la escuela y no perder ningún estudio. Claro, o sea, tú estudiabas en un colegio suizo, ¿no? Pero que tiene diferentes delegaciones en Europa, me imagino, como el colegio inglés, el colegio francés, ¿no? Que los conocemos. Y
Y cuando llegó el momento de empezar a competir fuera, te marchaste a Milán para estar con el equipo de karting. ¿Cómo se llama el equipo? El equipo se llama CRG. ¿Se ha cortado? ¿No? ¿Te Sí. digo? Vale, perfecto, perfecto. Sí. El equipo se llama CRG y he estado la mayoría de mi vida con ellos desde que empecé. A los 7 años estuve con un equipo y luego a los 8 ya sí que hice el cambio a CRG y desde los 8 a los 15 he estado con ellos. Y luego ya en los 15 ya hice el salto a las fórmulas. Claro, porque ese equipo es de karting, pero luego ya diste el salto a Fórmula 3, perdón, Fórmula 4. Has comentado antes que empezaste a viajar al extranjero cuando debutaste. ¿Te referías a debutar en diabetes? Sí, Claro, porque eso más o fue en menos, 2015, ¿no? más o menos empecé a ir al extranjero a lo mejor 1 o 2 años antes de debutar, pero sí que lo que recuerdo es que cuando debuté estaba en el extranjero, Vale. Estabas en Milán. ¿Qué un años poco antes. tenías? ¿Qué años tenías? Cuando debuté tenía 13 años. Ostras. Bueno, pues vamos a recordar esa etapa porque ya tenías una edad para recordarlo, ¿no? Ya tenías 13 años, una edad complicada, ¿eh? Kilian, no es una edad sencilla. Adolescencia, eh, ¿tú conocías algo de la diabetes antes de que te dijeran esto? Antes de debutar no tenía ni idea lo que era. Simplemente cuando me dijeron que tenía diabetes vi las caras de mis padres, sobre todo la de mi madre, entonces me empecé a preocupar porque no sabía lo que era Claro, y empecé a preocuparme porque no sabía si iba a poder correr y si iba a poder seguir luchando por mi sueño. Pero está muy bien acompañado y la verdad es que el médico, mi familia, mis amigos me han ayudado mucho y ha sido muy fácil. Y sí que hay bajones y en que sí que cuesta un poco más, pero al final claro. hay que ver el final del camino y si te cuidas es algo muy gratificante porque te das cuenta de que cuando haces algo bien, pues sienta mejor. Claro, tú te empezarías a ver la cara de tu madre, ¿no? Y dirías, madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Porque tus padres, me imagino, o que les darían un poquito más de información o que sí conocían la enfermedad, ¿no? Sí que conocían, quizá. Pero luego has demostrado que con diabetes se puede, porque de hecho, si no me equivoco, en 2019 quedaste desde la segunda posición subcampeón en el campeonato de España, con lo cual, vamos a ver, ese miedo que tenías, ¿no? Cuando te dijeron tienes diabetes, se tuvo que disipar totalmente, ¿no? Ya no solamente cuando te quedaste en segunda posición, sino pues todo el camino que recorriste hasta entonces. Sí, sí, al final el segundo puesto en el campeonato es el resultado de trabajo de muchos años anteriores. Entonces, es lo que digo, si es muy gratificante tener un buen resultado y lo mismo con la diabetes, cuando la llevas bien y ves que todo va bien y que puedes hacer lo que quieras y puedes hacer lo mismo que los demás, e incluso tener una, o sea, tener una salud más controlada que los demás, porque al final te Eso tienes que estar es. encima, pues entonces es muy gratificante y aparte, pues el mensaje que hay que dar es que se puede. ¿Sabes lo importante que es para muchos chavales y chavalas escuchar a una persona como tú? Es decir, es genial, ¿no? Porque tú persigues un sueño, Kilian, y lo persigues con una mochila azul y con otras tantas que tendrás, ¿no? Por ti como persona, pero lo estás consiguiendo, ¿no? Te mantuviste en tu sueño y sigues peleando por él. La verdad es que yo me emociono cuando escucho a gente joven como tú que no se ha caído, ¿no? Que se ha levantado y que ha continuado hacia adelante. ¿Cómo era el Kilian montado en el coche antes y después con diabetes? ¿Cambió en algo? ¿Alguna forma a la hora de prepararte? ¿Cómo fue? Bueno, yo no he sido una persona que ha tomado muchos dulces antes de tener diabetes, pero sí que me gustaban, pues, un viernes por la tarde coger una bolsa de chuches o por desayunar y no controlar lo que comes. Y
al final, cuando tienes diabetes y te empiezan a decir esto puedes, no puedes, o esto tienes que vigilar, esto, pues entonces valoras más las cosas y controlas mucho más tus alimentos para no tener que estar tan desequilibrado. Y al final eso te ayuda a tu cuerpo, te ayuda a que rindas mejor, porque entonces comes más verde, comes más sano, entonces es mucho mejor para el cuerpo, mucho mejor para la cabeza y al final se notan los resultados, mejoras exponencialmente. Me imagino que un deportista como tú ya tendría que llevar algún consejo nutricional, ¿no? O tendrías marcado algún tipo de dieta nutricional especial precisamente para mejorar ese rendimiento. ¿Tuvo que cambiar con el diagnóstico en diabetes o incluso te fue más fácil llevarla? La cosa es que antes de la diabetes no tenía una dieta ¿Vale? y al final cuando debuté, entonces ya empezamos a mirar lo que necesitaba mi cuerpo, lo que pedía, cómo rendía, entonces ahí ya sí que se empezó a entrenar más, se empezó a cuidar más el cuerpo, se empezó a dormir más, se empezó a buscar qué eran los alimentos adecuados y ahora llevo un año y medio, ahora ya hace 2 años parado, no, desde 2019 finales, sí, un año y medio. Entonces, desde ahí parado, pero aún así sí que sigo con la dieta, sí que sigo entrenando, porque a lo mejor llega una llamada de algún sponsor y me dice, la semana que viene tienes que estar subido al coche, entonces hay que estar siempre preparado. Claro, eso es. Parado, me imagino lo que hemos comentado, ¿no? Quizá la crisis de la pandemia, pues algún sponsor ha podido caer, luego está todo un poquito parado, pero tú sigues entrenando y sigues acudiendo a diferentes carreras que te llaman, como has comentado ahora, ¿no? O eventos que te comentan a ti. Bueno, yo estoy parado, me refiero no estoy corriendo, o sea, ¿Vale? no me subo al coche, no entreno con el coche. Cuando digo que entreno es más físico, más ¿Vale? de forma. Y sí que cuando me llaman o me piden estar en algún evento de diabetes o algún evento de carreras, estoy encantado porque al final es la pasión y me encanta estar rodeado del motor o incluso de gente con diabetes, así puedo intentar ayudarles porque hay mucha gente que tiene los sueños y empieza y tiene la misma cara que yo tuve cuando me dijeron que tenía diabetes. Exacto. Sí, ese miedo, ¿no? que se tiene siempre, porque, claro, nunca sabes cómo va a reaccionar tu entorno o cómo vas a reaccionar tú, ¿no? Y más ante una nueva patología que no conoces. ¿Cuál es el entrenamiento? Porque, claro, no conocemos muchos de nosotros cómo entrenar un piloto, ¿no? ¿Qué parte física tiene que entrenar? Me imagino que toda, pero porque tendrás que estar en un estado físico formidable, ¿no? ¿Cómo es tu entrenamiento diario o cómo ha sido? Bueno, sí que la gente tiene esta misconcepción de ver a un piloto sentado, entonces no cree que tenga no requiere de gran esfuerzo, pero al final cuando vas a tanta velocidad y tienes tanta Claro, fuerza y suelen ser carreras de más de media hora o en Fórmula 1 cada vez que vas subiendo de categoría llegan a 2 horas o 1 hora y media, requiere de estar acondicionado en el cuerpo, o sea, de estar en buena forma, tener buen cardio. Y aparte, como hay tanta fuerza G, entonces hay que tener muy bien entrenado el el cuello, cuello. muy bien entrenado la parte superior para poder aguantar, porque a diferencia de con los coches de carretera convencionales no hay asistencia de giro ni asistencia de frenado. Entonces, hasta cuando frenas hay que hacer una presión normalmente de 100 kilos en cada frenada. Entonces sí que hay un gran esfuerzo físico detrás. Sí, sí, tienes que estar, vamos, tienes que estar cachas, ¿eh? Kilian, para llevar un coche de este tipo. Yo siempre lo he tenido claro, ¿no? Porque, Kilian, ¿me oyes? Kilian, a ver, perdonad que se nos ha cortado un segundo. Pues lo que comentabas, ¿no? Que la parte física es fundamental, porque la velocidad que alcanza un coche, no sé qué velocidad máxima has podido alcanzar. Kilian, ¿cuál es la velocidad máxima que has alcanzado?
Bueno, cada categoría que subes va aumentando, pero con el Fórmula, yo he llegado a probar un Fórmula 3, he llegado a hacer un test y ahí se llega a 250, Uf, vale, es mucho, pero ¿eh? impresiona más, es mucho, pero impresiona más cuando vas a 180 en una curva. Claro, claro, lógico. Claro, porque cuando vas en una curva tienes que saber reaccionar, es que tiene que ser impresionante. Kilian, bueno, este chico dice que lo de ir a 180 kilómetros por hora que no es nada, pero yo es que me imagino, bueno, que dices que sientes adrenalina, ¿no? ¿Y cómo gestionas esa curva? Bueno, al final es cuando tienes tantos años, ya más o menos te sales solo, pero es eso, cuando ves que vas a 180 y te crees que no va a entrar y giras y el coche sí que va y tu cuerpo se quiere ir al otro lado, por, o sea, es una adrenalina que muy pocos deportes o muy pocas cosas dan en la vida. Entonces es como un chute de adrenalina en casi cada curva. Tiene que ser increíble. Me imagino que habrás conocido a muchísima gente a lo largo de estos años, ¿no? Y has hecho amigos, pero también tendrás, bueno, piques con algunos, ¿no? De estos que te adelantan. ¿Cómo se comportan tus compañeros de equipo y los de los equipos rivales? Bueno, al final como conoces a tanta gente y a tantas y como viajas tanto, entonces conoces muchas culturas y muchas personas diferentes, pero siempre hay de todo. Hay gente más tranquila, gente más agresiva, gente que tienes más riña, gente que al final cuando corres te llevas mejor o va dependiendo y luego al final es siempre en el circuito, siempre en las carreras, pero luego cuando salimos estamos tranquilos, no suelen haber piques fuera de las carreras. Normalmente somos porque todos somos muy competitivos y queremos todos ganar, pero luego fuera somos todos más amigables. ¿Eres competitivo también en otros aspectos de tu vida o solamente cuando estás montado en el coche? No, no, soy competitivo en casi todo. Tengo que ganar o hacerlo bien en la mayoría de cosas que hago. Me gusta hacer las cosas bien, entonces, pero bueno, con el tiempo he ido aprendiendo también a manejar las derrotas. Sí que de pequeño costaba más y dolía más, pero bueno, con el tiempo vas madurando y vas aprendiendo. Claro, es parte del camino, ¿no? En el que estás metido, ¿no? El ganar, perder, saber gestionar, prepararse mejor e ir de nuevo a por ello. Eh, es así. ¿Qué sintió Kilian en 2019 cuando se subió al podio quedando en segunda posición? Porque el recorrido era enorme, ¿no? Desde los 5 años has comentado montado en un coche y de repente compitiendo en Fórmula 4 te subes al podio. ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad es que fue un momento muy bonito porque pues ves el fruto de todo el tiempo que ibas trabajando. La cosa sí que fue un poco agrio porque hasta el final del campeonato iba primero y en la penúltima carrera, en el penúltimo meeting del campeonato, pues hubo accidente y eso me relegó a segunda posición y ya luego en el último meeting pues fue más difícil y no iba tan rápido, entonces no tuve esa oportunidad de volver a subir a esa primera posición en el campeonato. Entonces no fue tan bonito como podría haber sido, pero sigo estando muy contento porque al final también tuve mucho menos entrenos que el resto de pilotos porque era mi primer año completo en la categoría. También hice bastantes menos test por el tema de sponsors porque cuanto más dinero tengas, más entrenos y más simulador puedes hacer. Pero bueno, muy contento y esperando poder volverme a subir. Exacto, eso es. Seguro que en ese momento sí que había un sabor amargo, ¿no? Pero seguro que ahora que lo ves desde otra perspectiva, ostras, es para recordar, ¿no? Y para pelear por seguir avanzando. ¿Qué le dirías a una persona que acaba de ser diagnosticada en diabetes? ¿Qué le diría a Kilian?
Yo le diría que se tomase su tiempo, pero siempre controlando, porque al final es una cosa que te llevas para toda tu vida. Entonces, si no lo controlas, se va aumentando el peso de la mochila, como hemos dicho, que llevas la mochila toda la vida, y va aumentando el peso y vas empeorando en salud. Entonces hay que encontrar un equilibrio de lo que te gusta comer, del deporte que tienes que hacer, pero sí, yo diría que con constancia y sin dejar de hacer las cosas que te gustan. Exacto, eso es, pelear más incluso por ellas, ¿no? Ver cuáles son las herramientas. ¿Qué tratamiento lleva Kilian? ¿Llevas bomba de insulina? ¿Llevas bolígrafos? ¿Llevas sensor? ¿Cómo lo gestionas? Ahora mismo, desde que debuté, he estado siempre con insulina de boli ¿Mm? y nunca me he puesto la bomba, nunca he tenido esa idea de ponerme la bomba porque al final cuando estás subido en el coche o tienes que hacer deporte, pues es más incómodo porque los cinturones y los anclajes en ¿Mm? el coche pues, pueden desengancharlo. Pero sí que llevo sensor y empecé con el sensor 6 meses después de debutar, entonces llevo un montón de tiempo con el sensor y estoy muy contento porque me facilita mucho. Claro, porque te dará la capacidad de anticiparte a un posible problema y podrás ponerle solución rápidamente, ¿no? Más en tu caso, en tu deporte, es que es fundamental. Vamos, tienes que actuar. ¿Has sufrido alguna hipoglucemia a veces compitiendo o entrenando que te haya, o lo puedes mantenerlo, tienes tal la preparación que lo evitas al 100%? Por suerte, en los coches no he tenido ninguna hipoglucemia. Preparándome físicamente fuera de los coches sí que he tenido alguna hipoglucemia porque vas más descontrolado, porque te vas más confiado. Pero en los coches siempre he estado en un margen algo más alto para Eso que no es. tenga un bajón y porque en los coches no puedes parar No, y medirte y tomarte. Entonces es más, te guardas un margen y como es un día largo, pues normalmente y con un gran esfuerzo, pues estás en esos márgenes, no subes demasiado. Eso sí, luego hay que controlar al final del día, cuando ya se te ha ido la adrenalina y cuando esté bien el bajón físico, hay que anticiparlo, pero nunca he tenido un bajón en pista porque siempre he estado un poco más alto de lo claro. habitual. Sí, yo creo que eso todos los deportistas lo intentamos hacer, ¿no? Es por un margen de seguridad, al igual que yo cuando voy a una montaña, pues prefiero estar un poquito por encima, tampoco pasarme, lo que tú comentas, pero es un margen de seguridad para evitar una hipoglucemia, ¿no? Que eso te va a traer muchos más problemas en ese momento, ¿no? ¿Has conocido a más gente con diabetes compitiendo? Antes de empezar a competir no conocía a nadie, pero luego cuando debuté hubo otros casos que vinieron a preguntarme y a buscar ayuda. Pero la verdad es que compitiendo he visto muy pocos casos y conozco muy pocos casos de pilotos de coches que sean diabéticos. Bueno, pues a ver si vamos cambiando, bueno, que no haya tantas personas con diabetes, ¿no? Pero que a ver si va cambiando, ¿no? Y vamos abriendo puertas que demostramos, tú eres el claro ejemplo de que con diabetes se puede, porque además has dicho algo antes muy importante y es que estamos cuidando nuestra salud día a día, estamos muy pendientes de ella, mucho más que antes, con lo cual, bueno, pues realmente no tendríamos por qué tener ningún impedimento, ¿no? Tu gran sueño, Kilian, sé que ahora es pasar a la Fórmula 3, pero tu sueño, me imagino que será competir en Fórmula 1. Mi sueño es poder conducir toda mi vida, poder trabajar de ¿Vale? ello y poder vivir de ello. Si es en la Fórmula 1 sería increíble porque es el pináculo del motorsport, es el deporte estrella del motorsport. Pero si no, me encantaría también conducir en GTs, en rallies, en el Dakar, en América, en la IndyCar, en la NASCAR. Así que mi sueño es poder vivir y poder conducir de toda mi vida. Dedicarte a la pasión, ¿no? Que te gusta, sea en una competición, sea en otra. Está claro. Bueno, ahora tenemos a Dani en el Dakar, en Arabia Saudí, y desde aquí un abrazo y mucha suerte le deseamos a Dani.
Has comentado antes que estabas estudiando en la universidad y precisamente estás estudiando algo relacionado con el motor, ingeniería, ¿no? Has comentado de motor. Sí, escogí esta carrera porque al final son aditivos que se le suba a un piloto. Si un piloto, al final como todos son muy buenos, pues hay que destacar y como hay que hacer análisis, si tienes también una base de estudio del coche y cómo se comporta, pues es mucho más fácil destacar. Entonces, cada granito suma. He visto en tu blog que tienes un proyecto Race of Diabetes. He visto que vendes productos, ¿no? Con tu nombre, pues gorras, camisetas, etcétera, pero que además parte de los beneficios puede ir destinando a asociaciones de personas con diabetes, a diferentes proyectos. Cuéntanos un poquito. Bueno, al final la diabetes no es solo mía y yo estoy intentando hacer lo posible para poder correr, pero hay que ayudar a la gente que te da support. Entonces yo voy dando granitos y aparte pues voy mejorando o voy intentando hacer mejores cosas para las demás. También ha habido eventos que gente ha podido venir a las carreras y ha podido ver un poco cómo es mi día a día en las carreras de las fórmulas. Entonces yo intento hacer lo posible para ayudar a la gente y además así también me pueden ayudar un poco a mí. Y al final, pues esto se va empujando todo el mundo a todos. Claro, eso es, porque me imagino que a ti también te ayudará pues a poder obtener algo para poder continuar, ¿no? Porque lo que hemos comentado, esto es un deporte caro y necesitas ayuda, es así. Pero tú devuelves parte de esa ayuda pues a asociaciones, para personas que tengan algún proyecto y bueno, pues es muy interesante, la verdad es que está chulo. ¿La gente dónde puede adquirir estos productos, Kilian? Bueno, todos o sea, mis redes y mi web está relacionada y entonces es todo en Kilian Meyer Prat y puedes llegar a la web y puedes llegar además a la tienda y ayudarme con este granito. ¿Qué proyectos tienes ahora a futuro? Has comentado que habías empezado ya con algunas pruebas para Fórmula 3, ¿no? ¿En qué consisten esas pruebas? ¿Son test? ¿Son...? Bueno, ahora estoy intentando conseguir todo el budget para poder correr y hacer un año de Fórmula 3 entero. Pero sí que en septiembre tuve, después de estar ese año entero sin subirme a un coche, sin poder estar en el circuito, sí que hice 2 días de entrenamiento y fueron muy bien. Entonces el equipo además me está ayudando. Entonces es eso, encontrar el sponsor para poder competir ya de una vez y poder prepararme, porque al final cuando llevas tanto tiempo hay que entrenar porque la gente sigue entrenando, entonces hay que intentar llegar a ese ritmo. Por supuesto, seguro que lo consigues, Kilian. Estoy segura. ¿La carrera es, que más te haya llegado al corazón, que mejor tengas recuerdos o alguna carrera en la que te gustaría participar? ¿Una buena La competición? carrera que tengo en mente que quiero participar seguro es o Mónaco, me encantan los circuitos urbanos, o Macao, que está en China, que son circuitos urbanos de gran velocidad, sobre todo Macao, que solo se puede correr en el Fórmula 3, pero son circuitos que vas a 290 dentro de la ciudad. Entonces es una adrenalina que quiero vivir y además si se puede ganar, pues es una corona muy bonita. Así que intentaremos poder competir en ellas. Seguro que sí. Bueno, gustándote tanto la adrenalina, me imagino que otros deportes como parapente o no sé, ¿qué deportes practicas para entrenar y qué deportes te gustaría practicar así para tanta adrenalina? Bueno, hay que vigilar porque al final te puedes hacer daño y si te haces daño fuera de tu deporte, pues entonces ya estás perjudicando no solo a ti, sino a mucha A gente todo el porque equipo. hay un equipo detrás, hay un sponsor detrás, entonces hay que vigilar, pero sí que puenting, deportes así son increíbles, que se hacen puntualmente para minimizar daños o posibles daños, pero sí que todos los deportes que son de velocidad
los que son de adrenalina como el puenting o el parapente o la escalada. Entonces son deportes que apetece hacer, pero hay que ir vigilando para no hacerte daño. Y luego, ¿cómo entrenas tu parte física? ¿Vas a correr? ¿Montas en bici? ¿Gimnasio? Bueno, hago un poco de todo, hago también cardio, luego también hago ejercicios mentales porque al final es un deporte muy psicológico y hay que estar muy bien mentalizado. Y también voy al gimnasio para tener esa fuerza para aguantar y aguantar durante bastante tiempo. Mira, me ha llamado mucho la atención lo de los ejercicios mentales. ¿Meditación, yoga o qué tipo de ejercicios practicas? Son más de meditación, de confiar en uno mismo, de conocer sus aptitudes, de conocer tus puntos fuertes, tus puntos débiles para poder mejorarlos. Y al final, pues también ir al psicólogo para controlar esa presión que se tiene durante el año, porque es es un campeonato, entonces es de larga duración. Y si no sabes controlar la presión, al final te puede esa presión y hay que estar bien mentalizado para aguantarla. Lógico, no, no, es muy importante lo que comentas, la parte psicológica para todo, ¿no? Para la vida y para el deporte es fundamental, ¿no? Tienes que estar fuerte y bien y saber afrontarlo. Fuera del motor, vamos a olvidarnos del motor. ¿Qué más le gusta hacer a Kilian? Leer, música preferida, viajar, país preferido. Me encanta conocer culturas nuevas porque desde pequeño he estado viajando, entonces me encanta conocer culturas nuevas, viajar, conocer nueva gente, pero también me gusta estar tranquilo, estar con mis amigos, salir a correr, entrenar o estar escuchando música en la habitación, en el sofá, estar tranquilo, pero siempre con un poco de activado. No me gusta mucho estar parado completamente. Siempre tienes que tener algo que te crea adrenalina, sea lo que sea, ¿no? Bueno, yo me imagino jugando estas navidades con tu familia, si jugáis a juegos de mesa, vamos, serás el mayor competidor del mundo. Contigo no hay quien juega al Monopoly ni a las cartas. He tenido, mi hermano también es muy competitivo, entonces hay algunos piques entre mi hermano, yo y a lo mejor mi padre, pero no, pero al final sabemos que es un juego. O sea, que tienes un hermano, Sí, tengo un hermano y una hermana, una y hermana y son una más pequeños. hermana. ¿Cómo lo viven ellos? Pues ellos están muy contentos de que pueda hacer lo que quiera, me apoyan y al final ellos también tienen su deporte, tienen sus sueños, entonces nos intentamos ayudar entre nosotros. ¿Has llevado alguna vez, has montado alguna vez a alguien en el coche y ha salido totalmente mareado porque te lo haya pedido? Oye, mira, quiero sentir esto. No sé, algún amigo, algún familiar. No se puede correr mucho, cada vez baja más la velocidad, pero sí que en sitios cerrados, más tranquilos, fuera de la ciudad, pues sí que hay algunos amigos que les ha encantado, les ha entrado esa adrenalina, y, pero sí que algunos han salido con miedo, algunos, pero bueno, no se suele correr mucho porque además cada vez baja más la velocidad. Pero No, bueno, lógico, no. Hay que estar preparado, como tú bien has dicho antes, ¿no? Entonces, claro, esa persona no tiene toda esa preparación física ni mental para poder soportarlo. Eh, ¿Algún mensaje que quieras lanzar a la sociedad con respecto a la diabetes, para concienciar, para ayudar o a los padres con niños con diabetes? ¿Algo que quieras añadir? bueno, yo creo que hay etapas en la diabetes, sobre todo por edades. Hay momentos en los que los padres tienen que estar más encima, solo tienen que dejarle llevarlo a él porque al final se van haciendo mayores y se van haciendo más independientes y si los padres están siempre encima no sabrán controlar ellos mismos Pues, su diabetes. Entonces hay etapas para todo, pero sí que en cualquier etapa, da igual en la que estés, tienes que estar contento cómo llevas tu diabetes, con lo que comes, cómo actúas, como el deporte que haces, pero siempre hay que tener un poco de actividad física, una buena alimentación y sobre todo luchar por sus sueños, porque al final esto no es un impedimento, es simplemente una mochila que si la llevas bien es ligera, entonces es eso, luchar por sus sueños, siempre. exacto. Además, yo soy de las que siempre ha comentado, ¿no? Que si ayudamos a los niños y a las niñas a perseguir sus sueños, van a tener una motivación enorme
para poder cuidarse, con lo cual les estamos ayudando de forma doble. Bueno, ya una última pregunta que te quiero hacer. ¿Algún ídolo que tengas, alguien en el que te hayas fijado alguna vez? Me gustaría conseguir esto. Bueno, me encanta el mundo de la moda. Entonces, ahora mi ídolo es Lewis Hamilton, porque es un gran piloto, es para mí el mejor piloto de la historia, o de momento el mejor piloto. Y también me gusta cómo es de personalidad, es tranquilo, lucha por otras personas, es activista y además tiene muy buen estilo y hace colaboraciones con marcas, que es lo que a mí me gusta, hacer mi propia ropa o buscar unos estilos. Entonces, pues es una gran persona y es un gran ídolo para mí. Pero de pequeño sí que era más Michael Schumacher, porque al final yo soy ferrarista y y cuando vienes en casa y siempre está en la tele, pues al final lo acabas idolizando. El color Eh, rojo te llama, el color rojo te llama, Kilian. Eso creo que nos ha marcado a muchos, ¿eh? Schumacher, está claro. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo porque no está bien desde hace ya muchos años, pero bueno, la verdad es que era todo un espectáculo ha sido una suerte poder vivir las carreras que hizo, ¿no? Está claro. Bueno, pues algún día, Kilian, tú no sabemos, quizá estés ahí también y si no, lo que has dicho, ¿no? Siempre persiguiendo y algo relacionado con el motor. Yo no sé si quieres añadir algo más, si hay algo que se me haya olvidado preguntarte, algo que quieras decir. Darte las gracias por hacer esto para la gente, porque al final a la gente le gusta oír cómo viven las otras personas, cómo lo llevan, y muchas gracias por pensar en mí. No, yo de verdad que para mí ha sido un placer que tú formes parte de este proyecto. Eh, Será genial que mucha gente te escuche y que pueda verse reflejada, pues quizás no se suban a un motor, o sea, a un coche, ¿no? Pero seguro que puedan perseguir sus sueños, que es de lo que se trata. Pues yo desearte un fuerte abrazo, muchísima suerte, animar a las pues, empresas sponsor que apoyen a este chico, para que pueda perseguir sus sueños. Y nada, todos los demás, pues daros las gracias por estar ahí. Os animo a suscribiros al canal Susana Lagu para escuchar todas estas entrevistas, historias que merecen ser contadas de personas con diabetes. Y luego también os invito, pues que si queréis leer un libro de historias de sueños, pues en libros.com, Los sueños no tienen cima. Bueno, pues es un libro de aventuras en montañas, en países de una niña con diabetes. Un abrazo enorme, Kilian. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Gracias.